Haciendo un levantar, pues también es importante saber de qué vamos a hablar. Primero voy a abordar el tema de la fibrilación ventricular en corazón estructuralmente normal, es algo de lo cual debemos hablar, pero luego voy a pasar a uno a las causas del porqué de esa fibrilación ventricular, la utilidad de los test genéticos, que es algo que queda bastante en zona gris de si es que son útiles o no, si es que es una pérdida de dinero o no, y les voy a hablar también sobre una iniciativa que estamos teniendo como Grupo de Electrofisiología del Ecuador, que es el Registro Nacional de Arritmias y Canalopatías. Bueno, pues vamos con lo primero, hablar sobre la parte mala. Les quiero hablar con ejemplo. Este es un paciente el cual nos llegó hace una semana con un cuadro bastante severo de taquicardia y que de pronto asustaba bastante. Era un joven de 24 años, sin antecedentes de cardiopatía, pues ahí se ve un poco borroso, pero acá se ve bastante bien. Nos dio tiempo suficiente como para hacerle un electrocardiograma, que es evidente que tiene una taquicardia ventricular, concordancia eléctrica y cumple todos los criterios de taquicardia ventricular. No solo que nos dio tiempo de eso, sino que el paciente perduraba a pesar de 11 shocks eléctricos en taquicardia ventricular, por lo cual se le catalogó como una taquicardia ventricular incesante. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular pueden ser graves y pueden ocasionar lo que llamamos la MS o muerte súbita. Muerte súbita que también podría ser recuperada o no, dependiendo de lo que hagamos. ¿Qué es lo que sucede? Por tan alta frecuencia puede ocasionar un deterioro o falla de bomba súbita que ocasiona un colapso hemodinámico que muchas veces lleva a la muerte. Con tan alta frecuencia no se perfunde coronarias y el paciente entra en un fallo cardíaco grave. Lo interesante es que, haciendo un levantamiento de la literatura, grandes hallazgos de las muertes súbitas encuentran que los corazones son normales. De 10 al 15% de las autopsias que nos reportan los patólogos tienen corazón estructuralmente normal, pero lo que llama la atención es que de ese 10 al 15% se hizo un poco más de indagación y realmente no eran normales, eran solo problemas de corazón difíciles de hallar en la autopsia. Wolff Parkinson White, displasia ritmogénica, a veces quedaba un poco la duda, coronarias anómalas, miocardiopatía hipertrófica, Fabry, cardiopatías congénitas, había un sinnúmero de patologías que simulaban ser normal sin realmente serlo. Entonces, estábamos por allí en una zona gris de nuevo. ¿Pero qué hace estas taquicardias o fibrilaciones ventriculares? Pues todas las canalopatías pueden ser los responsables, pero lo interesante es, de nuevo, abordando las autopsias, que se veía que en un solo año de registro que tenían los gringos, que son uno de los que más publican, en un solo año de registro encontraron 450,000 muertes, de las cuales 63% eran en pacientes mayores de 35 años. Y la incidencia de muerte súbita aumentaba conforme la edad y tenía relación con el sexo, como ustedes ven aquí. Fíjense que conforme el paciente entraba más en la definición de cardiopatía, pues era mucho más factible que presente muerte súbita. Pero aquellos que no, también aumentaban con la edad y el sexo masculino siendo el predominante. Nuevamente, y esto solo para ver que en ese levantamiento de autopsias se vio que muchos reportaban 48%, 21% y 45% de esas muertes como corazón estructuralmente normal. Ustedes me van a decir, pero es muy variable, de 21% a 48%, y realmente no solo que se detectó eso, sino que la variación es geográfica total. ¿Cuánto tenemos nosotros en nuestros números aquí en el Ecuador? No sabemos. Y no sabemos, y ese es el punto de inicio del por qué la importancia de lo que voy a plantear al final de la charla, que es el registro propio del Ecuador, que es necesario hoy por hoy. ¿Qué es lo que sucede? El paciente llega y si tenemos la oportunidad de detectarle antes, pues bueno, le investigamos, pero muchos de los pacientes ya llegan o muertos o con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular abortada, muerte súbita abortada. Si es que el paciente llegó muerto, pues bueno, igual tenemos que investigar, saber qué es lo que pasó, qué le llevó a la muerte. Pero si el paciente llegó afortunadamente todavía vivo, ahí tiene un papel fundamental la historia clínica del paciente, el electrocardiograma y los demás exámenes que vamos a revisar el día de hoy. Analizando todo eso podemos, en un conjunto de clínica y exámenes diagnósticos, llegar a cualquiera de estos síndromes, llamémoslos así, arritmogénicos, que son las famosas canalopatías. Por tanto, y concluyendo esta parte inicial, yo diré
y basado en evidencia y basado en guías de la Sociedad Europea para Muerte Súbita, que la autopsia es una necesidad en los pacientes que tienen muerte súbita, es una indicación 1. Pues vamos ahora un poco con las canalopatías. Las canalopatías pues son un mundo diverso de canalopatías. Vamos con la primera, que se llama QT largo. El QT largo asusta muchas veces, pero ¿de qué se trata? Esto puede ser primario o secundario. Primario cuando es heredado, cuando tiene relación genética. Secundario cuando es adquirido muchas veces por fármacos, muchas veces por manipulaciones que hacemos hasta iatrogenia. Hace poco dimos una charla sobre el tema, pero ahora vamos a enfocarnos un poco más a lo genético. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues todo esto puede producir, fíjense que la congénita o genética viene solo en 3 formas: aquella que se asocia a sordera, no se asocia, aquella que tiene muerte súbita idiopática, y la adquirida pues puede ser por un mundo. Ya hay otro panel de todo esto que podría estar toda la tarde aquí, pero lo que asusta de esta es que puede producir este tipo de arritmias, que es la torcida de puntas, que le tenemos bastante miedo. Saber qué paciente tiene riesgo o no, pues hay varias publicaciones. Uno de los que más ha trabajado en el tema es Schwartz, y él ocasionó un score, él publicó un score para saber si el paciente efectivamente cumple con criterios. ¿Por qué de tanta variedad genética que les voy a demostrar en un minuto con todos los genes que han sido publicados hasta ahora? De 22 ya tenemos el registro al 2018. ¿Por qué los 3 principales son estos? Básicamente porque entre los 3 engloban a la gran mayoría de pacientes con QT largo. QT largo tipo 1 con canales de potasio, QT largo tipo 2. Cada uno varía también no solo en el gen, sino también en la morfología del electrocardiograma, lo cual predice también la manifestación clínica. Y los canales de sodio del síndrome de QT largo tipo 3. Es interesante saber que el tipo 1 pues generalmente se desencadena, o típicamente se le ha descrito que desencadena con ejercicio, y uno de los ejercicios aeróbicos que más desencadena pues se ha descrito como la natación. El tipo 2, en cambio, no, estos ya son golpes emocionales, y el tipo 3 va relacionado a aquellos pacientes que se acuestan y tienen muerte súbita en medio del reposo. Esto es interesante saber porque básicamente nosotros, si sabemos el desencadenante y el patrón electrocardiográfico, parte del tratamiento está en evitar, de hecho, lo que puede llevar a muerte súbita. Y esto también fue un hallazgo basado en estudios de Schwartz, que clasificó el electrocardiograma y vio qué es lo que les estaba llevando a la muerte. No es muy técnicamente difícil, pero los hallazgos fueron increíbles. Esta diapositiva, que sé que no se ve nada, y de hecho es para que no se vea nada, solo para dar la magnitud de cuántos genes, no son solo esos 3 que decíamos inicialmente que son los principales, sino la magnitud de cuántos genes se han descubierto relacionados con QT largo. Fíjense que los 3 principales, entre los 3, llevan a un 85% de los pacientes de QT largo, por eso son los más descritos, pero hay muchísimos genes más, menos de 1% de manifestación, y en esto englobados canales de potasio, canales de sodio, cada vez más. Este fue el levantamiento al 2018 que tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede una dispersión, lo mismo que sucede el inducido por drogas o el QT modificado por isquemia, lo mismo sucede con aquellos de la dispersión dada por genética o disfunción de los canales. Se prolonga el QT y se modifica el periodo refractario del paciente. Eso hace más susceptible al paciente a arritmias malignas, pero básicamente es todo con respecto a esto, que es el potencial de acción. Cuando hay una dispersión de la refractariedad, lo que hace es un periodo susceptible en el cual pueden venir aquí postpotenciales, y los que se llaman postpotenciales tempranos pueden afectar en un periodo en el cual el estímulo genera una arritmia ventricular, y eso es el problema, y por eso hay estudios determinando que conforme mayor la dispersión, mayor el riesgo de muerte súbita, y es una forma de nosotros determinar el riesgo basados en un electrocardiograma. Este es un paciente como entra, fíjense, aquí estaba el QT prolongado, de pronto hace un postpotencial que hace una extrasístole en un periodo susceptible, periodos corto, largo, hasta que uno de ellos desencadena una arritmia sostenida de tipo torcida de puntas. Asusta un poco, pero bien diagnosticado se puede prevenir. ¿Cuándo diagnostico y cómo diagnostico? Básicamente, si el paciente no tiene síntomas,
tendría yo que cumplir el hecho de 480 milisegundos con clase 1 de indicación, y si el paciente tiene síntomas o manifestaciones de arritmia, 460 milisegundos. Hay autores que definen esto dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, pero en general en las guías está con esos puntos de corte. Interesante saber para el tratamiento, los beta bloqueadores están indicados, siempre va a depender del tipo, pero en general las guías lo recomiendan. ¿Y qué más tenemos que saber? Pues cosas bien puntuales. El desfibrilador está indicado sobre todo si el paciente tiene ya una muerte cardíaca recuperada o una evidencia de arritmia ventricular. ¿Qué no está indicado? Y hay que tener mucho cuidado. En general, yo les voy a dar una pauta, los estudios electrofisiológicos no son necesarios para estos pacientes. Es más, estratificación de riesgo no invasiva, porque fíjense, si yo le topo a ese ventrículo que ya tenía un QT largo, seguramente me hace una fibrilación ventricular y por ahí me vaya a quedar en la misma sala. Hay otra que también asusta un poco, que a veces se camufla mucho con el síndrome de QT largo, que es la TB catecholaminergica. Les pongo un ejemplo. Yo creo que la mejor forma de explicar una patología es con paciente, pues este es un paciente que fue a una prueba de esfuerzo, electrocardiograma basal, fase 1 del electrocardiograma, protocolo de Bruce, empiezan a ver un poco de extrasístoles, fase 2 del protocolo, fase 3, pico de ejercicio, ya hace taquicardia ventricular polimórfica, esto es lo que llaman la taquicardia bidireccional muchas veces, hace varias morfologías bimórficas y luego conforme empieza la recuperación baja la frecuencia y empiezan a desaparecer hasta que por último llega a su reposo y desaparece absolutamente. ¿Por qué asusta esto y por qué es tan maligno? Todos nosotros hacemos ejercicio alguna vez y subo unas gradas me puedo estar muriendo, entonces realmente aquellos que tienen susceptibilidad para esto están en un alto riesgo. Fue descrita en una corte de 21 pacientes y esto es algo interesante. Primero que fue descrito solo en el 95, esto es bastante reciente, y 21 pacientes. Ustedes van a esperar que me publiquen de 2.000, 3.000 pacientes. Pues no, en las canalopatías con cohortes pequeñas ya se hizo la descripción de la enfermedad y realmente aprendemos en el día a día porque son muy raros los casos. Fíjense aquí, 1 en 10.000 pacientes puede presentar esto, pero en el momento que lo encontramos hay que tenerlo entre ceja y ceja para evitar una muerte. Y este síndrome de TB catecolaminérgica o TB bidireccional, también le llaman algunos autores, simula mucho el QT largo, sobre todo el tipo 1, porque si ustedes recuerdan, ese es el desencadenado por el ejercicio. Claro, yo tengo un paciente que desencadena arritmia ventricular compleja en el ejercicio, podría ser cualquiera de las dos. Allí, si es que el electrocardiograma basal es normal, orienta mucho a TB catecolaminérgica, si es que tiene una dispersión del QRS con QT prolongado, pues efectivamente va más a favor del QT largo. Genes de esto, pues genes de la ranidina y genes de la calsecuestrina tienen mucho que ver. Estos engloban también un porcentaje alto y pues se ha descubierto 7 genes a favor de la TB catecolaminérgica. De nuevo, los más importantes solo los 2 y son los que entran también inclusive para el diagnóstico en guías. ¿Qué se hace para evitar? Obviamente, si el desencadenante es el deporte, pues evitamos el deporte. ¿Qué más debemos hacer? Pues si el paciente ya tuvo una evidencia de que está relacionada su arritmia con el tono simpático de ejercicio, pues beta bloqueadores van bastante bien como clase 1. Y pues también el hecho de implante de desfibrilador, esto es bastante, si es que nosotros ya diagnosticamos, ya tenemos el diagnóstico o si ya ha tenido evidencia de arritmia ventricular, nadie va a dudar en poner un desfibrilador, independiente de la edad, por cierto. La flecainida, si es que el paciente se niega, se recusa o asociado a beta bloqueadores, si es que las terapias del desfibrilador están siendo un problema. Y aquí pues también contraindicado el estudio electrofisiológico como estratificador de riesgo de muerte súbita. Aquí viene quizá el tema, uno de los temas que más me apasiona en la parte de la arritmia, el tema del síndrome de Brugada, también un joven de la arritmia. Pues esto fue descrito solo en 1992, de hecho ya viene desde el 86, casi que nació con mi vida, pero después le negaron tantas veces la publicación a los autores que luego tuvieron que hacer una serie de casos para que les crean que sí existe el síndrome. Esa historia es bastante interesante, pero fíjense este electrocardiograma. Si es que nosotros nos fijamos muy a detalle, paciente joven, 24 años, con queja de palpitaciones, paciente real, seguramente lo pasamos como normal, pero vamos a ver qué sucede en este paciente. En este paciente
Yo tengo B1, B2, B3 normal prácticamente, le hago una inducción con flecainida, ya va elevando a los 20 minutos de la infusión de flecainida y conforme pasa el tiempo más tardío ya hace una joroba de delfín aquí en B1, B2, lo cual define un patrón de Brugada tipo 1. Esto es un patrón de Brugada inducido tipo 1, también cae en el diagnóstico de Brugada. Lo interesante del síndrome es que combina mucho de electrocardiografía con manifestaciones clínicas. Como les dije, fue descrito desde el 86 que quisieron publicar y solo les dejaron en el 92 cuando adquirieron más casos. Esto no es que se descubrió en ese año, esto venía desde hace siglos. Van Gongood, en otras regiones del mundo ya se lo conocía. Eran aquellos jóvenes que se acostaban a dormir, se les metía el espíritu y no se levantaban más. Se lo describía así. Sin embargo, ya era una entidad genética establecida. La edad media de los pacientes es 40 años, más o menos 15, eso también aterra un poco. Y el primer gen que se descubrió, y de hecho es uno de los más responsables en porcentaje, es el gen que codifica canales de sodio SCN5A, que es del brazo corto del cromosoma 3. Es una enfermedad rara y suele desencadenarse por episodios de fiebre, cocaína, drogas, comidas copiosas y a veces el sueño o vagotonías exageradas. Esta es la publicación inicial del doctor Pedro Brugada con sus hermanos Joseph y Ramón. Inicialmente lo describieron como un disturbio de la conducción del ramo derecho, un bloqueo incompleto de la rama derecha en paciente joven que se muere. Y fíjense, a partir de lo que se publicó en el año 92, cómo se dispararon las publicaciones y las citaciones del tema. Realmente es un tema que apasiona. El patrón de electrocardiograma no define la enfermedad. Si yo tengo electrocardiograma típico con síntomas, ahí ya puedo hablar yo de un síndrome de Brugada. Y aquí hay mucha discusión. El patrón electrocardiográfico, si le hacemos seguimiento, ¿será que manifiesta con enfermedad en algún momento? Y pues ahí vienen las discusiones de estratificación de riesgo y estratificación de riesgo basado en genética. Bueno, pues a veces los síntomas son muy discretos, a veces son palpitaciones. Nosotros esperamos que un Brugada debute con muerte súbita o taquicardia ventricular y a veces no es eso, a veces solo boqueo nocturno, que lo correlacionamos con apnea obstructiva, lo camuflamos por allí, o a veces son simples palpitaciones. Entonces, estar muy atentos. Este es el patrón electrocardiográfico, la joroba típica de delfín. Es el que da la definición de tipo 1, ese es el diagnóstico. Antes se hablaba clásicamente de tipo 1, 2 y 3. Ahora se está englobando un poco más la definición a tipo 1 como diagnóstico y tipo 2 y 3 lo clasifican en uno solo como no diagnóstico para dar el diagnóstico de síndrome de Brugada. O se puede inducir con fármaco el tipo 1 o ya viene espontáneamente por eventos de fiebre o algo desencadenante. Pero ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología? Este patrón a nivel de potencial de acción lo que hace es un desbalance, un falto de acople entre la repolarización del subendocardio con subepicardio y eso vuelve también susceptible al ventrículo para tener cualquier tipo de extrasístole o postpotenciales, sean tempranos, sean tardíos. En ese momento generaría una arritmia ventricular compleja que muchas veces es sostenida y que es la causa de la muerte súbita. Los genes. ¿Me sirve saber todos estos genes? Hay dos principales, uno que llena el 25% que es el del canal de sodio SCN5A y hay otro de canal de sodio que es SCN10A. Entre los dos llegan solo a un 30% de los casos. El resto son otros canales y cada vez se van descubriendo más. Tenemos 28 ya en la lista ahora en el 2018 y cada vez más. Algo bien interesante, ¿se puede curar el Brugada? Los mismos doctores Brugada, el doctor Joseph Brugada, buscó la posibilidad de ablacionar Brugada. Fíjense, él primero mapeó, hizo un mapeo electroanatómico y encontró potenciales bastante fraccionados, bastante anisotrópicos en la vía de salida del ventrículo derecho. Y él fue como un objetivo ablacionar esos puntos con potenciales desorganizados de bajo voltaje, fraccionados. Ablacionó y fíjense los cambios que produjo. Un paciente con inducción de Brugada con flecainida que hacían OH malina, inmediatamente después de la ablación y largo tiempo después de la ablación ya no tiene el patrón de Brugada inducido por fármaco. Son todavía un poco experimental, son pocos pacientes lo que se ha hecho, pero aún así apareció en guías ya.
Fíjense, tratamiento de Brugada. Primero, evitar los desencadenantes, comidas copiosas, alcohol excesivo, fármacos que inducen Brugada. Cuidado con los grupo 1, que son los usados en test farmacológico. ¿Qué más debemos hacer? Saber cuándo indicar un desfibrilador. El desfibrilador es absolutamente indicado, es obligatorio. Clase 1 si ya tuvo una muerte súbita abortada o una documentación de patrón tipo 1 con arritmia ventricular documentada. No olvidemos que el Brugada no solo hace fibrilación ventricular, el Brugada puede hacer taquicardia ventricular monomórfica sin dejar de ser Brugada. De hecho, es una manifestación bastante común de la enfermedad. El tipo 1 espontáneo que ya tiene síncope también tiene indicación de desfibrilador. Y a veces cuando el paciente recusa, nos pasó aquí en el Ecuador, una paciente que no quería saber nada de desfibrilador porque alguien le dijo que si se acuesta en la sala se va a morir, recusó el uso del desfibrilador, pues en esos pacientes las guías defienden que se podría utilizar terapias vía oral como la quinidina, y esta quinidina o isoproterenol también puede ser usado en aquellos pacientes que sí tienen desfibrilador o que están en tempestad eléctrica en uso o no de desfibrilador implantable. El desfibrilador también está indicado en aquellos pacientes que se induce con estudio electrofisiológico, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Ojo, de las canalopatías que he hablado y voy a hablar, el único que utilizamos estudio electrofisiológico para estratificar riesgo quizá podría ser Brugada, con indicación 2B para implante de desfibrilador. Y la ablación por catéter la clasifican como una opción siempre y cuando estemos hablando de tempestad eléctrica. Allí podría ser una opción, pero todavía no está como primera línea de tratamiento. Hay otro síndrome, rápidamente hablando, QT corto. El QT corto es un síndrome muy poco descrito. Generalmente, y voy a pasar esto en honor al tiempo, la fisiopatología es bastante similar a los que les he descrito, simplemente también se altera el periodo refractario, pero en la parte más temprana, y los genes pues básicamente se enfoca en uno solo de los canales de potasio constitutivos. Con respecto a guías, ¿qué es lo que tenemos que saber de QT corto? Si es que fue abortada la muerte súbita, clase 1 desfibrilador. Si es que el paciente recusa o no hay posibilidad de desfibrilador, también quinidina es una opción, al igual que en Brugada. Y otra cosa que debemos saber, que los estudios electrofisiológicos están contraindicados. Algo que considerábamos benigno. De nuevo, la mejor forma de explicar, un electrocardiograma que pasaría como normal de un paciente atleta, un síndrome de repolarización precoz, la T se mete en el QRS y hace esta pequeña muesca, ese pequeño notch, que generalmente se consideraba como un cuadro benigno, pues resulta que no es del todo benigno. En análisis estadístico representó un exceso de riesgo de 1.7, estadísticamente significativa, el solo hecho de tener electrocardiograma con repolarización precoz basal. Ahora, si asociamos eso a síntomas, ya se convierte en síndrome de repolarización precoz. Fíjense este estudio bastante interesante publicado en la New England Journal, que los pacientes que tuvieron causas de muerte cardiovascular, aquellos que tenían algún tipo de repolarización precoz tuvieron una sobrevida libre de eventos bastante menor que aquellos que tenían el electrocardiograma normal. Y lo mismo sucedía con arritmias ventriculares. Entonces allí levantó bastante el hecho de que podría no ser simplemente inocente. Fíjense este caso, con esto voy terminando en la parte de los síndromes, este caso bien interesante, parecería también normal, parecería un tipo 3, se le internó porque tenía historia de síncope, este es un paciente de Brasil, en el Instituto Dante Passanesi, en el cual en medio de la investigación estaba esperando por allí una tomografía y en medio de la espera, él tuvo una parada cardíaca. En el momento que ingresó a la unidad coronaria tuvo 42 paradas más. Cayó en una tempestad eléctrica, todas empezando de esa forma y haciendo fibrilación ventricular. Caímos todos en desesperación, iniciamos todo tipo de antiarrítmicos, nunca había ser tantos antiarrítmicos en un solo paciente. Luego el paciente tuvo un episodio de fiebre y debutó en el electrocardiograma basal, si ustedes vieron, lo que tiene es un síndrome de repolarización precoz también, tenía un notch allí. Y cuando el paciente fue sacado de todo el evento agudo, de pronto con tanta intervención, tanta vía central, el paciente hizo fiebre y cuando hizo fiebre apareció un Brugada tipo 1. ¿Qué fue lo que le llevó a la muerte súbita? Fue
la repolarización precoz maligna o fue el patrón de Brugada, el síndrome de Brugada. Pues siempre tendremos la duda. Solo con respecto a test genético, se ve bonito en la pantalla, pero realmente es útil. Con respecto a eso, ¿en quién es útil en QT largo? ¿En quién es menos útil? Pues a veces está muy interrogado si en Brugada es útil, porque yo no estratifico riesgo de acuerdo a qué gen tiene o qué gen no tiene. Yo en Brugada sirve para screening familiar, sirve para screening poblacional, pero no es una necesidad para estratificación de riesgo. Sí, el estudio electrofisiológico. Una tabla bastante de resumen que nos da nuestro maestro, el doctor Pachón, con toda la arritmia resumida de canalopatías en una sola tabla. Y pues solo 2 palabras sobre el registro nacional. Como nosotros vimos, no tenemos información alguna de qué es lo que pasa en el Ecuador. Nosotros tenemos obligación de empezar a registrar y la base de datos es una oportunidad para empezar nosotros a generar nuestra propia estadística, nuestra propia epidemiología. Esto permitirá un mejor seguimiento de las enfermedades, pero también una mejor producción bibliográfica. Por fin el país va a poder generar este tipo de información propia. Y la identificación de pacientes de riesgo, podríamos encontrar enfermedades familiares. La idea es esto: nosotros en cada hospital vamos a reportar los casos a una base de datos y esa base de datos va a ser un reporte estadístico de los mismos para generar publicaciones y estadística propia del país, y a la final va a generar un mejor trato al mismo paciente. Tenemos pasos para esto, ya hemos iniciado. Lo primero, que espero que salga de acá, de estas reuniones que vamos a tener, es una creación de la Sociedad Ecuatoriana de Electrofisiología, luego la difusión y socialización de esta base de datos, y luego vamos a empezar el registro, primero con canalopatías, luego extenderemos a todas las arritmias para procesar datos, producción bibliográfica y el seguimiento final de los pacientes. Esto tiene que convertirse en una política pública de Estado, pero no perdemos nada con soñar. Termino haciendo homenaje y un grato orgullo tenerlo aquí presente en nuestro país al grande maestro, el doctor José Carlos Pachón. Y pues fue el fruto de origen de todos nosotros, nuestro grupo de cardiólogos jóvenes, ahora regresados al país, ya con un conocimiento grande y sobre todo nos forma no solo en ciencia, sino en humanidad. Muchísimas gracias.